¿Qué tal, amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Bueno, pues hemos emprendido este canal en YouTube, donde tenemos varias conferencias ligadas a algunos temas de mi formación, de mi experiencia en estos 12 años de trayectoria profesional, que están ligados al tema del deporte, del fútbol, de la psicología organizacional, el emprendimiento y la innovación y el desarrollo local, que son los temas que yo más es de mi especialidad. Pero eso tenemos como conferencias. Además, tenemos entrevistas con diferentes personas de varios campos en una diversidad, porque la realidad es tan diversa, es tan compleja, que necesitamos tener una mirada integral desde diferentes frentes. Y desde ahí tejemos estos vínculos y tenemos entrevistas con gente de la cultura, con gente del deporte, de la política, del ambiente, de la biología, de las ciencias, etcétera. Y principalmente de acá de la SOAI, pero a veces tenemos también gente a nivel nacional e internacional con los cuales dialogamos una hora y media aproximadamente. A los amigos y amigas que están en Facebook, diríjanse al canal en YouTube, me buscan como Elvis Orellana Espinosa y ahí van a encontrar ustedes todas estas entrevistas y estas conferencias. También invitarles a las personas que quieran colocar o promocionar sus negocios en las próximas conferencias y videos que desarrollemos de entrevistas. Estoy a las órdenes para que ustedes puedan anunciar sus empresas, promocionar sus microempresas, etc. El día de hoy estoy con Juan Francisco Cordero, ¿sí? Fue digamos, mi jefe, digamos, en una empresa, una institución que fue Impulsar, que fue una incubadora de empresas, donde que Juan Francisco me dio la oportunidad para trabajar ahí desde el año 2009 hasta el año 2011 aproximadamente, en proyectos de emprendimiento en el Azuay, pero principalmente en Nabón, que era un proyecto que estaba un poco a mi responsabilidad. Y bueno, también Juan Francisco, voy a hacer su presentación, que ha sido director de la incubadora de empresas del Austro, denominada como Impulsar, vinculada a la Universidad de Cuenca y Acudir. Él es abogado, ingeniero comercial, tiene un posgrado en desarrollo económico local, una maestría en emprendimiento en los Estados Unidos, donde que residió algún tiempo también. En este momento, como ya son 20 años de docente universitario en la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca, y este momento está dirigiendo dos programas, uno de investigación sobre clima organizacional y satisfacción laboral, eh, también un programa de honores vanguardia y además un tema importante que nos trae esta entrevista, que es rector desde el mes de febrero de este año del Instituto Wissen, ¿sí? Es una palabra alemana, decía Juan Francisco, que significa conocimiento. Este instituto tecnológico, con el cual también dialogaremos, que él es rector de este instituto, que tantos institutos necesitamos en esta época, carreras, digamos, más intermedias, y que tiene 3 carreras, me parece. Pero bueno, Juan Francisco ya nos contará. Bienvenido, Juan Francisco. Esta ha sido su presentación. Pues no sé si algo más tenga que acotar de su perfil, alguna aclaración que tenga, pues le doy la palabra para que se presente y algo más tenga que mencionar en esta introducción, digamos, del diálogo. Buenas noches. Sí, Bienvenido. muchas gracias, Elvis, muchas gracias, Elvis, por este espacio que nos das. Te felicito por esta iniciativa de mantener tu canal de entrevistas y trabajar y conversar diferentes temas, algunos de actualidad, otros temas un poquito más transversales en relación con la educación, el emprendimiento, el desarrollo local. He tenido la oportunidad de ver algunas de tus entrevistas y realmente es un honor estar aquí como uno de tus invitados. Gracias. Gracias, Juan Francisco, realmente por el apoyo y bueno, por su tiempo, que siempre es valioso, de pronto ajustado en los tiempos por la docencia y todas sus actividades, y agradezco más bien por su presencia. Pues vamos con el tema, no sé, del Instituto Wissen, si se pronuncia así. ¿Cómo es esta iniciativa? Cuéntenos un poco el historial, los antecedentes, cómo se consolida y bueno, cuál es la visión, los intereses, los objetivos, las carreras que ofrece.
Muchas gracias. Sí, empecemos por algo que me apasiona, que realmente es la educación. Tuve la oportunidad mi primer trabajo fue en una fundación que pertenecía al Grupo Financiero Popular, en el cual nosotros dábamos capacitación a la ciudadanía, era como el brazo social de este grupo financiero. Y yo, recién graduado de la universidad, empecé a trabajar organizando cursos, desde la venta de cursos hasta preparar los cafés, sacar copias, hacer coordinar con los profesores los materiales, asistir a clases cuando podía. Entonces empecé a conocer mucha gente vinculada con las pymes, con las pequeñas y medianas empresas. Empecé a conocer muy buenos profesores, empecé a valorar muchísimo la capacidad nuestra. Los mejores profesores venían a ser gente de Cuenca o del Ecuador, y a veces uno cree que solamente los profesores del extranjero tienen muchos conocimientos y no es así. Justo había algunas personas que acababan de venir del INCAE y les contratamos como profesores en la fundación. Eso le hablo hace más de 23 años, 24 años. Fue mi primer trabajo realmente y me empecé a vincular con este hermoso mundo de la capacitación. Después de eso, hubo la oportunidad de perdón un ratito. Después de eso hubo la oportunidad de vincularme a un concurso que llamó la Universidad de Cuenca. Yo estudié en la Universidad Particular, la Universidad de la SUAY, y se dieron así las cosas y gané este concurso para entrar como profesor titular a la Facultad de Economía en octubre del 2020. Justo esta época estábamos en el pleno concurso y cosas de la vida gané. Gané el concurso que se daba para las cátedras de recursos humanos y estrategia empresarial. A veces cuando las oportunidades se dan, hasta los astros se alinean, porque las personas que iban a participar en el concurso justo pidieron a la persona que manejaba recursos humanos, había sido licenciado y no ingeniero comercial. Entonces, automáticamente quedaba descalificado por el título profesional. Yo ni conocía las reglas del concurso. Y por otro lado, quien estaba en la materia de estrategia empresarial había decidido salir del país para trabajar en otra empresa fuera del país o hacer algunos estudios fuera. Entonces se dieron las cosas y gané ese concurso. Entonces me vinculé con la Universidad de Cuenca desde octubre del 2000. Eso digo, ha pasado ya el tiempo, yo era de los profesores más jóvenes, ahora ya estoy entre los más mayores y viejos. 20 años va a ser este octubre del 2000. Sin embargo, yo he sido un profesor inquieto, no me he quedado tranquilo con las cosas. Hablando del emprendimiento, realmente me consideraría yo un intraemprendedor, que me ha gustado emprender dentro de una organización. Ese es un concepto interesante porque todo el mundo cuando hablamos de emprendimiento piensa que solo debe emprender hacia afuera, cosas grandes. Y un concepto que ha tomado fuerza es el concepto de intraemprendedor, o sea, emprender dentro de una organización, inclusive desde el mismo sector público se puede emprender. Y iremos conversando más adelante. Adicionalmente, me considero también un emprendedor social. Creo que muchos de los que escucharán este programa son emprendedores sociales. Siempre hay cosas que nos quita el sueño, que nos molesta, que pensamos que podemos hacer algo por la sociedad. Y el concepto de emprendimiento social es también interesante. Es manejar proyectos sociales con herramientas del mundo emprendedor, asumiendo riesgos, con creatividad, con innovación, etcétera. Entonces yo he estado en muchas cosas, nunca me he quedado quieto solo con las cátedras, y tal vez eso viene desde joven porque estudié administración y derecho. Bueno, estudié derecho un poco porque mi papá me dijo, uno muy joven no puede ni decidir bien, pero yo no estaba tan contento y me metí en administración. Entonces estudiaba administración derecho en la mañana, de 7 a 12, 7 a 1 de la tarde, y derecho en la perdón, y administración en la noche. Derecho en la mañana y administración en la noche, de 6 a 10 de la noche. Las cosas se me dieron porque no necesitaba trabajar, gracias a Dios, en esa época. Entré en IESEC también, que era la Asociación Internacional y Comerciales que hasta ahora existe, Claro, y es nos abrió las famosa puertas. Me acuerdo que el la primer ISEC. año exacto, y he tenido altos y bajos, pero era una escuela de liderazgo. Me acuerdo que en esa época empezábamos a hablar ya del cambio climático, del análisis FODA, de la planificación estratégica, ir a pedir auspicios, reunirnos con gente de Quito, Guayaquil, entender cómo es la cultura del costeño, del capitalino, etcétera. Y fue una escuela bien interesante. Recuerdo que el primer año nos fuimos a Perú, cogimos un bus y nos fuimos a un SDL, llamaban Seminario de Desarrollo de Líderes. Y nos pasamos tan chévere en Perú que yo vine con una escarapela que decía yo amo Perú y me puse acá.
y la gente me decía, estás loco, si nosotros estamos en guerra con Perú y cosas así, pero uno le empieza a abrir, sí, abrir la mente. Y esto era Claro, antes de la ya firma de la paz, creo, o, la, sea, o por esas épocas. la Eh, socialización es, abre la mente, como dicen. Exacto, entonces estar con jóvenes de la misma edad en Perú discutiendo temas de rollo local, de liderazgo. Al año siguiente hubo una invitación a Cali, igualmente nos fuimos en bus a Cali y uno conoce así, rompe los paradigmas, o sea, tampoco no todo colombiano anda por la mafia o cosas así, entonces uno tiene paradigmas a veces muy marcados y yo desde temprana edad me abrí muchísimo la mente. Y luego tuve la oportunidad de ir a Chile, así mismo en bus, larguísimo, pero nos fuimos, después ya hubo dinero y me pudieron escoger y fuimos a Puerto Rico, que era otra experiencia espectacular. La isla de Puerto Rico ha cambiado muchísimo porque antes era una mezcla de gente latina con reglas americanas, entonces era una mezcla muy interesante. Luego ha tenido muchos problemas económicos y ha ido un poquito en debacle Puerto Rico, pero cosas de la vida. Yo eso hice hace más de 20 y pico de años. Y justo hace unos 4 años tuve la oportunidad de regresar a esos dos países, con casi 20 años después, y podido ver los cambios. Entonces yo siempre he sido inquieto, he estado en esto, de hacer cosas con los estudiantes. Recuerdo que estuvo de vigente este tema, ¿se acuerdan del impuesto a la renta? Que Ya, las empresas podían donar el 25% de impuesto a la renta para, al comienzo fue para la Fundación Malecón 2000, después ya. ya hicieron para los municipios y las universidades. Entonces, el rector de la Universidad de Cuenca me dice, Juan, tú conoces el tema porque trabajaba en el servicio de rentas internas después. Tú conoces el tema de impuestos y también conoces eres profesor, ¿por qué no nos ayudas a conseguir donaciones para la universidad? Entonces yo digo, bueno, está interesante la propuesta, busquemos donaciones para la universidad, no solamente vayan para los municipios. A veces es difícil conseguir para un intangible, la gente quería donar más para algo que es mucho más tangible, como un proyecto de la ciudad. Sin embargo, asumí el reto y uno va tomando decisiones en la vida. Le sigo mucho y me gusta mucho el trabajo que hace Iván Vallejo, el montañista, ¿no? El El famoso montañista, sí. montañista. Una vez le Iván, encontré claro, en el FEP, uno de los FEP que hacía la Fundación Junior Achievement, en el ya, famoso. Y exacto, entonces, y es un excelente motivador. sí, Entonces, sí. yo hace años le escuché una motivación que nos hizo y también hace poco otra en la Cámara de la Pequeña Industria cuando celebró la CAPI a los 50 años del año pasado y le Ya, escuché a Iván Vallejo. Entonces, Iván Vallejo tenía dos frases que me llamó mucho la atención. La una decía, los sueños son objetivos con fecha de entrega. O sea, uno tiene que planificarse fechas, claro. poner fecha de entrega a los sueños, porque decía yo, para lograr las subidas a las montañas que he hecho, me he puesto fechas, o sea, es un sueño que he tenido, pero he ido alcanzando un cronograma y lo he ido haciendo. Y la otra cosa que decía Iván Vallejo es de aprender a desacomodarse en la vida. Y dice, esa es la vida del montañista, porque el montañista llega a la cima, está a 5 minutos, o qué digo, 30, depende qué cima es, ¿no? Si es una muy alta, puede estar máximo 30 minutos o un poco más en la cima, 1 hora, 2 horas viendo lo hermoso que es el panorama desde arriba y le toca bajarse y volver a ser nuevamente común y corriente y estar ahí y volver a entrenarse. Y decía que para subir a las grandes cimas como los 8000 y el Everest, tiene que ir conquistando campamento por campamento. Entonces, llega al campamento 1, deja las cosas, se aclimata, va al 2, está unas horas nada más porque ya sube, digamos, 5 a 6000 metros, está unas horas y vuelve a bajar. Ir matando y es un subir y bajar. Y si quieres tener éxito en la vida, tienes que, apenas estás contento, acomodado, ya rico, el cuerpo empieza a respirar y todo, te desacomodas para subir 1000 metros más. Y de nuevamente más frío y más problemas de respiración. Entonces eso le llevaba a la vida y les preguntaba, ¿cuántas veces en tu vida te has desacomodado? Y a veces toca desacomodar si tenemos miedo, es lo que llama la gente la zona de confort. Entonces, muchas personas están en su zona de confort, no tienen, o sea, o las mismas circunstancias impiden el desacomodarse y quedamos en esa zona de confort. Entonces, yo me he puesto a pensar en mi vida más o menos cuántas veces me he desacomodado y han sido algunas. Una de las últimas fue cuando ya con mi familia, con mi esposa y 3 hijos, decidimos irnos a Estados Unidos a vivir un tiempo y hacer una maestría allá. Entonces, de vivir cómodo aquí a tener carro, casa, trabajo, a vivir en un departamento de estudiante con recursos limitados, con vida de estudiante
y cambiarse allá. Me acuerdo que la primera noche que llegamos, mis hijos lloraron porque no habían camas. O sea, ellos se imaginaron ver como las películas, todo hermoso, y realmente no, o sea, era un departamento pequeño de estudiante, y nos tocó ahí. Entonces uno se va desacomodando en la vida. Y yo les cuento cuando, que otra vez que me desacomodé, justamente yo tenía nombramiento en servicio de rentas internas por mi profesión de abogado y de ingeniero comercial. No muchos abogados manejaban el tema de números. Justamente en la época de la famosa economista Elsa de Mena, que falleció hace unos pocos meses, ella revolucionó el tema de impuestos y justo fue un equipo nuevo en Cuenca. Y yo estaba ahí y fue un trabajo interesante, 3 años allí. Después del trabajo de la fundación me pasé a este tema de los impuestos. También era interesante porque recorríamos Azuay, Cañar, Morona, Santiago, Loja y Zamora. Y Todo el tenía un Austro. sueldo, tenía nombramiento, exacto, la región austro que era. Teníamos digamos, una comodidad. Pero cuando me ofrecieron este tema de hacerme cargo de las donaciones y el impuesto a la renta, como que me sentía juez y parte, porque o sea, estaba en la ley, pero no quería el servicio de rentas tampoco que fomenten las donaciones. Entonces le propuse al rector, digo, me renuncio a algo, ayúdeme más bien a tiempo completo en la universidad y me cambio. Y se dieron, o sea, me desacomodé de estar en algo con un nombramiento del sector público tranquilo a pasarme a arriesgarme en la universidad. Y así en mi vida he tenido algunos desacomodamientos, un poco haciendo analogía con lo que decía Iván Vallejo, y creo que es interesante, ¿no? A veces tomar estos riesgos, porque la necesidad hace que uno fluya con más cosas. Y ahora nuevamente estoy emprendiendo en este instituto. Eh, yo decía que no quiero llegar a tener 20 años de profesor, quizás ya toque emprender en algo propio, le estás dando las vueltas al asunto. Y resulta que los últimos 5 años, cuando regresé de mi maestría, me piden que me haga cargo del programa de formación dual en la Universidad de Cuenca. Se llamaba Verus Academy, luego se le conoció como la Dual o la DHLA, que es la Dual Hochschule Latinoamérica, que es una red interesante. Entonces, no pensé que iba a quedar 5 años en eso, porque realmente uno se apasiona en las cosas que hace, y fue una experiencia interesante. Entonces entendí mucho la importancia de la formación tecnológica y la importancia de la formación práctica. Adicionalmente, antes de esto, también, como tú decías, ya nos conocimos, tuve la oportunidad de trabajar o más bien dentro de la universidad, desarrollar una incubadora de empresas. Me acuerdo que en el año 2004, justamente cuando ya estaba a cargo de las donaciones, la idea no solamente era pedir dinero a las empresas, ¿no? Que nos donen parte del impuesto, es decir, que en vez de que todo vaya al Estado, ese 25% podían donar. Entonces, había que las empresas, como los empresarios muy vivos, nos decían, ¿qué me das a cambio? ¿Alguna cosa? O sea, denos capacitación, algún entrenamiento a nuestros empleados, algo. Entonces empezó a desarrollarse este programa Cooperación Universal de Empresa. Realmente la universidad se empezó a abrir hacia, por ejemplo, que los laboratorios de las universidades ya puedan servir para también calibrar equipos de las empresas, etcétera. Y en eso la universidad empezó con Jaime Astudillo, Fabián Carrasco, a vincularse mucho más con el sector industrial, y me acuerdo que nace ACUDIR, la Asociación Cuencana para el Desarrollo e Integración Regional, cuando estuvieron de moda las ADES, las Agencias de Desarrollo Local, y yo empiezo a ir como delegado del rector a la mesa de diálogo de ACUDIR, que es justamente fue una mesa de concertación público, privado y académico. Algunos se acordarán que fue uno de los grandes errores, tal vez por las luchas entre políticos que lo dejaron morir hace unos años. Para mí, sí, fue algo que se podría analizar, pero no debía nunca desaparecer, acudir. Era una gran Entonces, iniciativa. ahí salieron proyectos interesantes exacto, se sentaban en una mesa a planificar el desarrollo local, ¿no? Estaba presidido por el alcalde, prefecto, en cuanto al sector público, a veces gente del Ministerio de Industrias. Por la parte académica estábamos representantes de la Universidad de la SUAY, de la de Cuenca, la Politécnica, la UNITA de esa época, y también la parte financiera, ¿no? De los bancos, cooperativas, mutualistas. Entonces era una interesante mesa de concertación, y obviamente la gente de las cámaras, la Cámara de Industrias, que justamente motivó esto. ¿Te acuerdas con Jorge Roca y otras personas de la Cámara de Industrias, la Cámara de la Pequeña Industria, la Cámara de Comercio? Entonces, fue interesante esta experiencia. Y cada vez Juan me iba Francisco, vinculando más con Juan acudir. Francisco, le Sí, interrumpo un momentito solamente en esto de acudir. Yo sí, creo que es importante puntualizar.
Sí, sí, Pues, sí. Y ¿en tú qué época? conociste bastante también el Sí, tema. a mí me gustaba mucho el tema del acudir, porque justamente aglutinaba una pluralidad de actores en una sola mesa y sí quisiera un poquito, porque, o sea, yo creo que este tipo de iniciativas que se han muerto lamentablemente en estos últimos, ¿qué sería? 10 años, es importante, no sé, si retomarlo, no sé si acudir con el nombre, pero este tipo de iniciativas similares deberían retomarse. ¿Usted tiene conocimiento desde qué año hasta qué año aproximadamente funcionó Acudir? Yo cuando me vinculé a acudir en el 2003 ya tenía unos añitos de recorrido. Justo fue a finales de los 90 cuando estuvieron en boga las agencias de rollo local, más o menos desde el año 2001, por allí podría ser, 2000, 2001, y creo que funcionó hasta el 2015 por allí. Ya, Eh, ahí le corté y continúen. Sí, no, entonces es interesante y mucha gente no conoce o se va olvidando estos temas, pero creo que vale la pena traer a colación. Entonces, Correcto. me acuerdo que en Acudir, en esa mesa de diálogo se planificaba el desarrollo local. Por ejemplo, empezó a hablarse el tema de clústeres, asociatividad, temas de calidad, etcétera, competitividad, educación, sistemas de medición de indicadores de desarrollo local, etcétera. Luego, Gustavo Muñoz tuvo al inicio, luego Rafael Vega, con Rafael Vega trabajaron muchos años, aprendí muchas cosas de Rafael, y uno de los técnicos ahí que trabajó mucho fue Carlitos Peña. De él me quería Con Acudir. acordar, de él me quería acordar del nombre de Sí, sí, Carlitos Peña, realmente sí. fue un clave en Acudir, porque la otra vez conversábamos con Julita Muñoz también, que fue del Muñoz, estudiante, sí. Julia Muñoz, que fue Campo Verde, es economista, pues, y fue estudiante, compañera mía del diplomado en emprendimiento, y me quería acordar del nombre de Carlitos, y me Claro, entonces recordaba Carlos Peña. claro, con el famoso economista Carlos Peña, que era realmente ahí el trabajador, ¿no? El que hacía prácticamente ejecutaba los proyectos en Acudir. Hubieron varias líneas. Una de esas fue justamente este diplomado con PNUD y Acudir sobre desarrollo local. Otro tema fue justamente la creación de la incubadora de empresas. Entonces, a eso voy. Eh, entonces íbamos a acudir para ver qué proyectos se pueden hacer como delegado de la Universidad de Cuenca. Y recuerdo que Guillermo Marianachi, que era como el gerente, digamos, del municipio de Córdoba, Argentina, allá les llaman intendencias, ¿no? Los municipios en Córdoba, Argentina, estaba asesorando el plan estratégico. Imagínense cómo pasa el tiempo. Esa época era el Claro, plan qué bestia, sí me estratégico Cuenca acuerdo, yo, 20, sí, era el 2020, plan estratégico Cuenca 2020. y ya Y estamos en justo el ahorita 2020. estamos ya terminando el 2020. Yo participé de Exacto, y una conferencia. eso era en el 2003, 2003 sería eso. Chuta, es bastante tiempo, realmente más o son menos 17 2003, años. 2004, sí, Yo era peladito ahí y me iba, 2004. 2000, claro, debe ser esa época, porque yo era peladito ahí, recién estaba comenzando mi formación en la Universidad de la SUAY en psicología, y yo me acuerdo que justo del señor este Guillermo, bueno, no sé si era él, pero había gente de Córdoba que venía Marianachi, al Hotel Príncipe a dar charlas justamente de los modelos de allá, y usted me hace acordar un poquito esa parte de ahí, que ya, ese modelo fue ya interesante. ve. Entonces, exacto, entonces, yo cuando ya me fui, ya habían trabajado las mesas de diálogo, como había varios ejes, y en el eje había el eje ambiental, el eje económico, el eje social, el eje productivo, territorial, etcétera. Y me acuerdo que en el eje económico habían priorizado qué querían para Cuenca y decían que necesitaban acceso a crédito y también una incubadora de empresas. La gente había dicho. Creo que eran Ya. más de 500 personas que habían trabajado en las mesas de diálogo. Entonces, Mayra NH dice, muy bien, pues nosotros tenemos una incubadora de empresas en Córdoba, está funcionando bien, pueden ver el tema. Bueno, resulta que él regresa, creo que después de 5 o 6 meses, a ver cómo avanzaba el tema y seguíamos muchas cosas ahí mismo, ¿no? A veces se está, y él decía, ustedes están marchando sobre el lodo, algo así, decía, no han avanzado en estos temas. Y yo como recién graduado también y profesor más o menos joven de la universidad, había venido de carreras que eran teóricas, sobre todo administración, me interesé en el tema de la incubadora y digo, cuéntenos cómo es esto, la incubadora, cómo funciona. Entonces me dice, ¿sabes qué? Te puedo invitar, va a haber que conozcas la incubadora de Córdoba, Argentina. Y creo que por el año 2005, por ahí, con apoyo del rector, me fui. Y también participé en un evento en Buenos Aires sobre capacitación en temas de emprendimiento con la Stanford.
se llamaba RILA, Round Trip Entrepreneurship Education, algo así. Entonces, me encantó el modelo de Córdoba, cómo funcionaba la incubadora de empresas. Regreso y le digo al rector, digo, hagamos la incubadora en Cuenca. El rector había conocido unos modelos de incubación de empresas en Brasil y nos da la quinta de Balsay de la Universidad de Cuenca, que era un lugar donde antes estaban unos cuyeros, realmente eran unos cuyeros, ahí la Claro, última rueda del coche, o sea, la parte más lejos de la universidad y dentro de la quinta lo más alejado posible, y tenían apilado fierros, cualquier cosa en una bodega, y era todo menos una incubadora de empresas. Bueno, fuimos mejorando, el día que llegó Internet allá fue una celebración, y bueno, eso creo que fue uno de los errores, después de analizar qué pasó con la incubadora, la ubicación, porque mm, no era el lugar óptimo, estaba lejos de la ciudad y lejos de los estudiantes. Entonces, bueno, nos tocó sacar a pulso y fuimos creando la incubadora. A la final fueron socios a acudir, que nació de ahí mismo, las cámaras de la producción, el municipio de Cuenca, la universidad. Pero en realidad otro error que pasó con acudir, con Impulsar, fue que nadie fue, o sea, dueño, entre comillas, o nadie fue como la ancla, la empresa ancla que apoye. Para la foto era bonitos, todos aparecían, o para los proyectos, pero ya para hacer, nadie como que era el responsable, o sea, se diluía la responsabilidad o no se entendía completamente el tema de emprendimiento. Imagínense que la Universidad de Cuenca nunca nos dio horas hombre, o sea, horas para los profesores que trabajen ahí en la incubadora, cosas que recién se está haciendo estos últimos años. Nosotros empezamos a hacer eso hace 15 años. Entonces, prácticamente para poder pagar el sueldo y subsistir, impulsar, nos convertimos en una especie de consultora. Y hicimos muchas cosas, o sea, podríamos hablar varias horas del programa de eso, y fuimos ganando proyectos internacionales. Ganamos proyectos con la Unión Europea, ¿se acuerda? Que nos asociamos con la Fundación Guaponi y trabajamos en Nabón, pero también trabajamos un proyecto de mujeres emprendedoras de Cuenca con proyecto local de Barcelona, España, y muchas cosas. Logramos traer a Cuenca a la Fundación Junior Achievement para que trabaje programas de emprendimiento con niños y jóvenes, y se financiaban empresas para trabajar en el sector rural y fiscal, etcétera. Nacieron ahí el primer diplomado en innovación y emprendimiento, que ahí nos conocimos, Elvis, tú fuiste alumno y muchos amigos ahorita y gente que se ha formado, está allí, fue esa escuela muy interesante, y nacieron muchas otras iniciativas. Lamentablemente, con el modelo de gobierno anterior, que fue absorbiendo, fue como, digamos, asfixiando a las ONGs, ¿verdad? Y querían no, hacer todo el claro. gobierno por su Y cuenta, no solo a las ONGs, a todo el prácticamente, mundo. inclusive la... Exacto, entonces, muchas ONGs fueron expulsadas del país y cosas Claro. así, entonces ya fue difícil conseguir fondos para seguir manteniendo a la incubadora. También el municipio creó su propia empresa de rollo local, como era LEDEC, La EDEC. Hasta ahora funciona, creo, la EDEC, ¿no? sí, claro, sí. Entonces ya prácticamente Impulsar se fue quedando un poco sin recursos, fue más difícil. Luego, a pesar de que ya éramos posicionados y teníamos algunos proyectos que seguían en marcha, luego la universidad también los recursos empezaron a escasear para las universidades, entonces prácticamente se tuvo que cerrar después casi de 9 años de trabajo la incubadora de empresas, ¿En qué año se nueve cerró, Juan años, pero Francisco? me parece que en el 2013. Ya, Y 2006, también, 2013 más o menos. obviamente, Funcionó. sí, 2005, 2013 más o menos, sí, Sí, casi, ya. por eso digo 8 o 9 años. Y casi unas 10.000 personas se capacitaron en temas de emprendimiento, vieron cosas muy, muy interesantes. Los centros de Eh, emprendimiento en los cantones también, que fue con el Ministerio claro, de con el MIPRO Producción, con el MIPRO. eh, exacto, me acuerdo que ya había que entregar unas computadoras y nadie se quería hacer cargo y me hago cargo yo y un tiempo bajo mi custodia había más de $120,000 en equipos de computadoras y después cuando ya, ¿cómo descargo todo eso? Era un lío. Teníamos que ir a hacer firmar las actas a cada uno de los municipios que recibieron, pero uno a veces cuando hace las cosas con pasión, como se entrega tanto en eso, que bueno, fuimos saliendo, siempre así haciendo bien las cosas, tratando de hacer como son las cosas, ¿no? Entonces, fue años interesantes.
Como es por eso decía, yo siempre he sido inquieto en temas de emprendimiento, con la universidad no he estado tranquilo. Y con toda esa experiencia que he ido acumulando durante todos estos años, ese famoso que ahora le llaman networking o redes de trabajo, eh, yo decía, bueno, toca hacer algo también por cuenta propia, ¿no? Entonces, si en Impulsar casi 8 o 9 años ayudamos a desarrollar emprendimientos de otras personas, ¿por qué no hacer algo ya para uno? Y sumando todo eso con el tema de la formación dual, el modelo alemán, se me prendió el foco, digamos así, o la idea de generar un instituto. En Europa creo que se habla de que hay 6 técnicos por cada ingeniero, 6 técnicos. O sea, la formación técnica es muy amplia, muy fuerte, las empresas requieren técnicos y obviamente menos alcanzan en ingeniería. Aquí es al revés, hay creo que 6, 7 profesionales, ingenieros, economistas por cada tecnólogo. Entonces está inversamente la relación. Y, y es importante más bien generar el tema de tecnologías como una profesión intermedia. Yo me daba cuenta que no, o sea, mucha gente se queda sin ingresar a las universidades y no tiene mucho Correcto, que hacer en su vida. correcto. Entonces no fue fácil, casi 2 años de papeleo para obtener los permisos, pasamos por varios temas y ya cuando casi todo estaba listo, vino el paro de octubre, tenía que entregar los últimos papeles a Quito y se nos quedan por ahí en Riobamba, que no llegaban, porque, bueno, fue todo un sufrimiento, pero a Claro, la la final, época justamente de octubre por los temas. exacto, ya llegaron los informes, tuvimos que obtener varios permisos, permisos inclusive hasta de SEMPLADES, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad, el CES, CENESID, y a la final fuimos pasando todos los filtros y en enero de este año, enero del 2020, salió la aprobación de la creación del Instituto Superior Tecnológico WISEN, que significa conocimiento. La idea es de hacer algo como un poquito diferente, ¿no? Conocimiento. De allí hicimos un estudio de mercado, nos apoyó la empresa Advance de Lucho Pastor para más o menos ver qué quisieran estudiar la gente y se hizo un estudio a jóvenes entre 16 y 20 años y a los padres de familia en Cuenca, Gualaceo y Azogues. Y de ese estudio salió unos bloques de carreras y salieron las 3 carreras que presentamos para aprobación, que es el desarrollo de software, la carrera de marketing y la carrera de administración. Entonces, después, asimismo, de largos estudios y procesos de revisión de las mallas curriculares, de toda la propuesta, la pertinencia, etcétera, salió en mayo de este año, ya hace poco, en plena pandemia, nos aprobaron las carreras. Repito, la carrera de desarrollo de software que tiene un enfoque en aplicaciones, todo lo que es ahorita la digitalización, aplicaciones web, aplicaciones para celulares, móviles, etcétera. Es una linda carrera. La otra carrera es la de marketing, que estamos dando un enfoque en marketing digital, todas estas herramientas de e-comercio, sobre todo enfocadas a pymes, a pequeñas y medianas empresas. Y la otra carrera es la de administración, que tiene su enfoque en estrategias comerciales y emprendimiento, sobre todo emprendimiento. Entonces, al día de hoy que estamos en esta charla, finales de agosto, estamos en plena difusión de las carreras. Como todo emprendimiento, no es fácil. Estamos allí, nos tocó el tema de la pandemia, cambiar nuestro modelo porque iba a ser presencial a un tema ahorita semipresencial y online. Nos ha tocado fortalecernos en el tema de formación online. Sin embargo, también estamos adecuando un local en Cuenca por el sector de la avenida 10 de agosto y cerca de Ursula Azuay. Y también tenemos nuestras plataformas. La gente va respondiendo poco a poco, los chicos van creyendo, pero una cosa interesante, Elvis, sacamos un promedio de edad de nuestros inscritos en las carreras, que vamos a empezar el 28 de septiembre, y más bien tenemos una media de 25 años, 25, 26 años, es decir, tenemos chicos de 18 años que terminan, chicos, chicas, el colegio, pero también tenemos gente que quizás no pudo estudiar, o Claro, quiere complementar sus estudios con una tecnología. A nadie le cae mal aprender ahorita marketing o administración o informática, software. claro. Entonces, exacto. Entonces, la media más bien es interesante, como de 25 años, que los estudiantes no. Entonces, aprovecho este espacio y a ti que te oyen en Gualaceo y en otras partes de la provincia, para invitarles a que entren a nuestras redes sociales www.wisen con wisen.edu.es y vean la oferta de carreras.
tenemos estas tres carreras muy interesantes. Además que las normas legales de educación cambiaron en el país, acortaron los tiempos. Ahora una licenciatura ya se puede hacer en 4 años. Entonces, una tecnología que antes se hacía en 3, se lo puede hacer en 2 años y fuimos por esa opción. Un estudiante a tiempo completo que tome 6 materias, en 2 años termina y con un enfoque muy práctico. Entonces, la idea es, y no, eso viene bien a una persona, yo que sé, 25, 26, 27, 28 años, una señora, una chica que a lo mejor tuvo hijos, se casó y no pudo estudiar o no completó sus estudios. Estamos teniendo estudiantes con ese perfil que en 2 años pueden completar su tecnología. Además, ya la tecnología volvió a ser de tercer nivel, es decir, ya se considera una institución de educación superior, que tenemos que igual que hacer, que eso tenemos que hacer, aparte de formación, los 3 áreas sustantivas de la educación son formación, investigación y extensión o vinculación. Entonces, los institutos también tenemos que hacer investigación y también tenemos que hacer extensión o vinculación. Vinculación con la Entonces, dentro colectividad. del área exacto, entonces dentro de eso creamos un área de educación continua. Y es importante porque esto nos permite hacernos conocer como instituto, eh, llegar a segmentos que quizás no están llegando a las universidades porque por su tamaño grande son más burocráticas. Usted sabe que un pequeño es más flexible y puede adaptarse, y Claro, sobre todo si claro es que sí, nuevo, tenemos que claro que sí. sobrevivir. Y la educación Entonces estamos continua es lanzando unos fundamental. Exacto, La estamos educación lanzando continua. unos diplomados y estos diplomados están teniendo unas características especiales. Primero, que gracias a la red de contactos que uno ha hecho durante la vida, ha podido contactarse con muy buena gente. Entre anécdota, te digo que este momento tenemos más hojas de vida de candidatos que quieren ser profesores que mismos estudiantes. Es decir, desde que lanzamos el instituto y por la crisis y todo el tema y el posicionamiento, hemos tenido una gran cantidad de gente que nos ha dicho, oye, me gusta mucho tu propuesta, me gustaría, y gente con maestrías, me gustaría ser profesor o colaborar con el instituto. Entonces, tenemos una excelente base para escoger profesores y de hecho estamos apostando bastante porque estamos dando trabajo a la gente, estamos desarrollando conocimiento y desarrollando capacidades. Una consulta. Entonces, como dice Zapatero, sí, sí. Sí, sí, sigue nomás, Juan Francisco, y de ahí para... No, 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 no. Mira, O sea, como uno decía, zapatero a tus zapatos, entonces empezamos con algo sobre emprendimiento, nuestro primer diplomado. ya. Y es un, Sí, me el decías diplomado, una estamos hablando de posgrado, consulta. como el que fue en el año 2010, es a esa, Ya, ahí quiero o es, hacer ¿cómo es eso de ahí? sí, sí, buena tu aclaración. Hace unos años se eliminó el diplomado como título De, de tercer nivel. de cuarto nivel. Solamente queda desde la especialización, la maestría, ¿Aló? no es cierto, perdón, como título de cuarto nivel. De Sí, en cuarto nivel se realidad, eliminó los o sea, diplomados, es un no tema es un lamentable título que de, fue. sí, hola, Sí, sí, sí. sí. Entonces nosotros estamos ofertando no como cuarto nivel, porque no hay cómo, Ah, pero ya, es ya. realmente un curso de educación continua. Lo que la ley lo permite es dar una certificación. Dice, dentro de educación continua, las instituciones de educación superior, o sea, universidades e institutos, pueden certificar programas de formación. La certificación puede ser de dos tipos. Si el estudiante solamente participa, es una certificación de participación, pero si aprueba el curso, es decir, con todos los trabajos y pruebas, tiene una certificación de aprobación. Entonces, la certificación viene dada por el instituto, que sí es legal en este caso, y vale para escalonamiento, para concursos, pero más allá de eso también es el concepto del conocimiento, ¿no? O sea, transferir conocimiento. ¿Cuántas Ahora, horas las tiene carreras de tercer nivel, estamos haciendo un formato de 120 horas. el Entonces, diplomado? sí, pero quiero aclarar, las carreras que estamos ofreciendo de marketing, administración y software, esas sí son de tercer nivel y el título se registra en CNCID, o sea, todo Claro, legal, claro. absolutamente legal. Inclusive, un estudiante que sigue una carrera tecnológica puede, si quiere continuar su carrera en una universidad, puede Puede, homologar y transferir créditos. claro, Entonces, no validar. es que, o sea, en 2 años más o año y medio más, de hecho, nos han pedido ya varias universidades del país que firmemos convenios para que luego que los estudiantes puedan ir homologando Y pueden llegar a ser transfiriendo ingenieros, créditos, etcétera, tomando, licenciados, etcétera. claro, Exacto, porque ya es un título de tercer nivel.
la tecnología. Bueno, Sin embargo, estos temas de... así funciona en otros países realmente. O sea, perdón que le Exacto, eso es interrumpa, Juan Francisco, interesante. pero Sí, en otros países conocemos justamente hay las tecnologías en tantos campos, realmente las tecnologías hay en sí. otros países, en el deporte, en la cultura, en la empresa, en Uy, el ambiente. cantidad de cosas, Y porque la eso hace gente puede falta, porque especializarse. son 2 años y después de eso, por ejemplo, continúan ya, como dice, o sea, así funciona en otros países y acá Claro, tenemos esa claro, inclusive carencia. está legislado aquí que ya, sí, inclusive Elvis, ya pueden algunos institutos que tienen ya la característica de ser primero acreditados y luego superiores universitarios, ya pueden dar maestrías tecnológicas. De hecho, ya mismo van a empezar algunos que han sido calificados en el país. Entonces, es algo interesante que está tomando fuerza. Entre paréntesis, lo que tú decías, en Alemania existen en carreras duales más de 320 carreras duales en tecnologías, o sea, Claro, tecnologías de todo. Entonces, claro. desde la madera, el calzado, a diferentes temas, ¿no? Entonces, aquí creo que el país no necesita ya más abogados, no necesita más economistas, con respecto a todo respeto a los abogados y a los economistas, Ni necesitamos psicólogos. muchos más tecnólogos. Y también, bueno, necesitamos gente que tenga una competencia intermedia. Entonces, hacia Correcto. eso estamos apuntando. Sin embargo, como encontramos una necesidad, eh, si quiere, o sea, está generando un poquito de confusión el diplomado, pero realmente no es un diplomado, o sea, es un curso de formación continua. Ya, eso, Pero eso si es en otros importante. países ya lo llaman diplomado y ya aquí lo están vendiendo, esa, es realmente cursos de formación continua de 120 horas. Claro, lo que Entonces pasa es que empezamos con uno sin emprendimiento e innovación. ese fue realmente otro tema crítico en las universidades, cuando los que estábamos en las universidades, o sea, se eliminan los diplomados, pero Chile, Perú, Brasil tienen diplomados de tercer nivel, perdón, de cuarto nivel, perdón, de cuarto nivel, y algo absurdo de la ley de educación superior fue que se eliminaron los diplomados cuando sí necesitamos diplomados. A veces es mejor tener un diplomado que Exacto. o 3 diplomados antes que una maestría. A veces, no, no digo siempre. Exacto. Y luego, sí, bueno, son temas que hay que discutir. El famoso tema del doctorado también, que la gente se lanzó a hacer doctorados. Yo, por ejemplo, no es que me encante la investigación y a cierta edad digo, no, prefiero más bien irme por la gestión. Entonces, no, mucha gente fue por los doctorados, incluso hubo gente que hizo el doctorado con muchos costos para el país y se jubiló a los 2, 3 años o un año casi después de obtener el doctorado, pero bueno, son temas, discusión, no hay problema en eso. Sin embargo, la parte de tecnologías y diplomados quedó ahí. Entonces, los cursos que estamos ofertando, que repito, se da una certificación legal dentro de lo que permite la ley y el reglamento de régimen académico, es una certificación otorgada por el instituto, y es legal, y en que empezamos a trabajar el tema de emprendimiento e innovación. Les busqué a mis amigos, a los contactos, y armamos un chévere proyecto de 120 horas, 3 módulos de 40 horas cada uno. Empezamos con creatividad e innovación, luego estamos con modelo de negocios, marketing, y vamos para el tema financiero y manejo de proyectos, que nos ha ido tan bien que estamos por abrir una nueva corte, más o menos para octubre, porque realmente hay muchas cosas que aprender. La idea es que en este diplomado entren gente que, no necesariamente con título universitario, ¿no? Sino gente que tiene un negocio y quiera sacarle adelante, pero que tenga, que con esto le damos las herramientas de innovación, las herramientas de modelaje de negocios, de marketing, de finanzas, para que su emprendimiento pueda ir mucho más, o sea, sostenible en el tiempo. Entonces, la idea, que la persona que tiene una idea, que le da la vuelta en la cabeza y quiere emprender o empezó, es el perfil ideal para este diplomado. Hemos tenido gente conectada desde Estados Unidos, de Colombia y de varias ciudades del Ecuador. Entonces, con esta buena primera experiencia, vamos a lanzar una nueva corte de este diplomado en octubre. Luego surgió otra necesidad, que es tener profesores capacitados en formación online. Como el modelo ahora no sabemos qué tiempo va a pasar esto, la pandemia, la online no es sentarse frente a un Zoom y dar clase, es toda una filosofía detrás de eso, hay muchas herramientas.
Entonces, nosotros buscamos calificar a nuestros profesores del instituto y bueno, alguien dice de mi equipo, dice, ¿por qué en vez de buscar y mandarles a un curso afuera, organizamos nosotros mismos un curso y abrimos al público? Entonces, justo se dio eso, buscamos expertos, entonces tenemos 4 expertos, 3 de Ecuador y 1 de España, y estamos lanzando un curso que es una certificación, asimismo, de 120 horas, que eso pide el gobierno, el reglamento de régimen académico, que los institutos o universidades que quieran cambiarse a una modalidad online deben tener profesores certificados, y lo estamos lanzando, y de hecho estamos empezando el mañana 27 de agosto esta certificación, con 4 módulos interesantes, desde la filosofía de la formación online hasta lo que son herramientas, cómo crear un aula utilizando las plataformas Moodle y la plataforma del ecosistema de Google Classroom, y obviamente herramientas más avanzadas como gamificación, como estos sistemas de Lego, Serious Player y analíticas de educación, y algunas herramientas que no las conocemos, para que los profesores estemos con muchas más herramientas y mejor preparados para dar educación online. Que repito, no solamente es eso, sino conocer. Hay muchas herramientas que no las utilizamos porque no las conocemos. Entonces, es un diplomado que está teniendo aceptación y esta certificación que empezamos mañana. Y tenemos con 3 proyectos más en camino, una gerencia para servicios de talleres automotriz. Normalmente los técnicos en el área automotriz son especialistas y muy buenos en su rama, ¿no? En la mecánica, en la latonería, yo qué sé, en mecánica, inyección electrónica, todo ese tipo de cosas, pero les faltan las herramientas de administración. Entonces, este es un diplomado que es para gerencia de servicios de taller automotriz, que está teniendo muy buena aceptación. De hecho, vamos teniendo inscritos de Azuay, Cañar, Loja, El Oro, porque vamos a dar herramientas como herramientas de Kaizen, herramientas de las 5S, herramientas de flujo de procesos, bajo el modelo japonés. Tenemos gente que ha trabajado en talleres de la Toyota, que conocen mucho esto. También, obviamente, va a haber un módulo de finanzas y un módulo de marketing. Entonces, un diplomado muy interesante en gestión de servicios y talleres automotrices, que ya empezamos el 15 de septiembre, estamos en plena inscripción. Y estamos con 2 temas más que ya los lanzo. Este es el primer espacio en los cuales les lanzo, pero ya están Es primicia, es listos. primicia. Casi, sí, exacto, primicia. Un diplomado en economía circular e innovación industrial. Entonces, ustedes ven, Elvis, el tema de la economía circular, se ha dado seminarios, webinars por aquí, por allá, cosas cortitas, discusiones, pero nada integral. Hemos visto en Chile, en Colombia, en Chile y en España que hay las universidades que ofertan esto, pero con cursos MOOC, plataformas pregrabadas. Aquí lo que queremos, o máximo 1 hora o 2 por semana, clase. Nosotros queremos discutir con expertos en el área, con estudio de casos, y eso lo vamos a lanzar en octubre. Con la visión industrial, la visión de sostenibilidad, todo el tema de reciclaje, seguridad alimentaria. Entonces, esperamos tener acogida, inclusive para los gobiernos autónomos descentralizados va a servir mucho todo el tema de manejo de reciclaje, todo, digamos, el colazo casi de la economía lineal al auge de la economía circular, que, ¿te acuerdas? Antes hablábamos mucho de la responsabilidad social empresarial, ahora se habla de las corporaciones B. Todo eso se va a estudiar en este diplomado de economía circular e innovación industrial. Esa es la primicia. Y el otro es un tema de ciencia de datos, todo Big lo que es Data. el lenguaje de programación, Big Data, Machine Learning, Python, estadística para toma de decisiones, manejo de datos, ciencia de datos, con expertos en el área, con muchos años de investigación. Entonces, son temas que no lo están haciendo otros institutos, estamos cubriendo nosotros, que las universidades tardan mucho en reaccionar, y la gente necesita capacidades locales. Como te digo, por un lado estamos dando trabajo a gente que se ha formado, estamos desarrollando competencias, estamos creando una marca, que es la marca WIS en conocimiento, como escuela de empresas, y esa es la idea, ir creciendo. Si uno ve con envidia a otros países, se llega información, tengo más de 50 cursos, más de 80 cursos, y a veces nuestras Eso capacidades necesitamos. locales, Eso necesitamos en los yo te cantones, empecé sobre todo. diciendo,
Exacto, y las charlas. Y ahorita, gracias a, entre comillas, a la pandemia nos ha tocado Innovar. tomar estas herramientas digitales, innovar. Entonces, una persona en Gualaceo, en Paute, en El Pan, en Sevilla de Oro, en donde quiera, se conecta de noche a las clases y está interactuando con sus compañeros, puede tener compañeros que están siguiendo, de hecho hemos tenido desde Colombia o Estados Unidos. Entonces, tranquilamente ya no necesitamos traerles al aula física o también al experto internacional pagarle los pasajes y traerle. Entonces, de todo se saca un poquito de ventajas para favor de los usuarios, en este caso los clientes, y esa es nuestra oferta, ¿no? Seguir especializándonos mientras la gente está pensando, nosotros ya por ahí tenemos algo más que estamos preparando para seguros, para crear, para formar brokers especialistas de todo lo que son los corredores de seguros o brokers, y por ahí van saliendo cositas más que están en camino, inclusive algunas cosas bastante disruptivas como trabajar temas de emprendimiento para personas de la tercera edad, aprovechar esa experiencia de nuestros papás, abuelitos, que a veces están con tiempo, recursos y cosas interesantes que se pueden hacer. Eh, el mundo del conocimiento, de la economía naranja, que se llama economía, la creatividad es tan amplia que simplemente está aquí, nos sacarle provecho. Correcto. Entonces, esa es la propuesta del instituto. Tenemos como dos grandes líneas de acción. Las líneas de educación continua con Ujú. estos programas, como queremos más estructurados, no sueltos. Por eso lo estamos haciendo tipo diplomados. Y por otro lado, las carreras. Todo con precios asequibles, absolutamente asequibles. Una carrera cuesta 150 el mes, con 6 materias, con los mismos profesores que va a recibir en la universidad o mejores con tema práctico. Es decir, en 4 semestres puede tener una profesión con $3,600 en 4 años, en 4 semestres, o sea, la pensión es 150, con opción a becas en algunos casos, y lo que en otra universidad particular no le cuesta ni un semestre o 2 meses de estudio, lo que a nosotros nos cuesta todo el semestre. Y Entonces, los, sí, sí, Juan Francisco, eso le interrumpo. Bueno, el tema de sí, carrera, $150 cada mes y el tema de los diplomados de los cursos. ya, las carreras van 150 y si tomas las 6 materias full time, Ah, que ya. incluye las prácticas y todo eso. Sí, es full time estudiante. Entonces, realmente no es caro. A veces una pensión de un colegio vale eso. Entonces, nuestra oferta es buena, o sea, que la gente pueda llegar a estudiar en horario de 6 a 10 de la noche y vía online. De 6 a 10 es Es eso, ¿qué? los horarios de clases, sí. Las Pero que clases, las presenciales, ¿qué? Las semi, o sea, es de vía lunes a online. Lo viernes. que ahorita es en el, Ah, ya, ya, sí, ya, lo que en el ya. mundo digital se llaman clases sincrónicas, Ya, ahí de 6 a con las 10 diferentes herramientas, online, online. Y claro, luego, bien, sí, sí, cosa que pueden tener chance las personas de trabajar. ya. Ya es esa la propuesta. Y para los diplomados, como ya es un segmento un poquito diferente que gente que trabaja, que gente que ya busca perfeccionar sus conocimientos, más o menos ya eh, con target un poquito más diferente, con más conocimientos, digamos, ahí está valiendo más o menos a un promedio de 4 o 5 dólares la hora de clase. Es decir, si un diplomado que cuesta más o menos $480, un diplomado de 120 horas, que no es caro realmente y por la calidad, eso en otras universidades, otros institutos cuesta el doble fuera del país, y yo diría con la misma calidad o mejor la nuestra, que además la sinergia de los estudiantes de ACI con plataformas en donde está todo el material y que se lo puede ir pagando en cuatro cuotas. Nosotros diferimos pagos más o menos en 120, 4 pagos de $120. Entonces, con $480 una persona puede seguir un diplomado. Como un diplomado más o menos dura unos 3 meses, se lo va difiriendo durante el diplomado. Entonces, así pensamos estamos llegando a la gente que pueda eh, diferir sus estudios, o sea, financiar con nosotros un valor al momento de la inscripción y lo va pagando durante el diplomado, además con los medios de financiamiento con tarjetas. Los requisitos para el Eso es lo que diplomado, estamos haciendo. los requisitos para los diplomados Es es para ser bachiller. bachillerato, ¿ya? Sí, bachillerato, para ambas cosas, bachillerato y obviamente las ganas, ¿no? Las ganas de desarrollar lo que ahorita son los dos tipos de competencias, las competencias blandas y las competencias blandas o soft, que se llaman en inglés, y las duras o core. Es decir, las competencias duras son las materias
núcleo de cada carrera. Por ejemplo, en administración tenemos marketing, finanzas, producción y talento humano, como los ejes nucleares de una carrera. Lo mismo tenemos en marketing y en finanzas, perdón, y en desarrollo de software. Pero aparte, el modelo nuestro es desarrollar competencias soft o blandas, como todo el tema de la creatividad, este tema de innovación, este tema el trabajo en equipo, manejo de riesgos, o sea, todas estas herramientas, estas competencias la actitud positiva, que buscan en las empresas y las instituciones, en la gente ahorita, como asumir riesgos, estas herramientas que son más actitudinales, ¿no? Pero que complementan y tú manejas con más precisión estos temas, Elvis, que son importantes. Probablemente con otros invitados han conversado esto. También las hablan de competencias técnicas y competencias personales, como ya no llamarles blandas y suaves, sino competencias técnicas y las competencias personales. Por ejemplo, el networking, que tanto ayuda ahorita estas redes de La contacto. comunicación, las relaciones Entonces, interpersonales, todo el tema. exacto, entonces eso buscamos de los estudiantes desarrollar, que no solamente salgan un experto en programación, ¿no es cierto? Que te codifique y te haga una app, pero tiene que entender también temas de diseño, por ejemplo, temas de emprendimiento, para que pueda entender cómo, de marketing, la usabilidad de esta herramienta. Porque un técnico hace desde su punto de vista, o sea, un ingeniero, pero no ve desde el punto de vista de usabilidad, por ejemplo, y se puede caer ahí en temas de diseño. Entonces, por ejemplo, todas las carreras empiezan a estudiar design thinking, el pensamiento de diseño, entender desde la empatía del prototipado. Entonces, realmente nuestra propuesta es bastante de vanguardia, bastante innovadora. Adicionalmente, tenemos convenios ya casi con 30 empresas para las prácticas y tenemos también convenio con algunas universidades e instituciones del extranjero. Para el área de software estamos firmando un convenio con una empresa de Alemania para que puedan concursar y quizás hacer prácticas en el futuro allá en Alemania. Entonces, son cosas interesantes que vamos desarrollando. Tenemos convenio con la Universidad en Armenia, Colombia, en el eje cafetero, Universidad von Humboldt, para hacer intercambios y prácticas. ¿En qué parte de Entonces, yo Colombia? creo que es bastante en la zona del eje cafetero, Armenia, que está cerca de Manizales, cerca de Pereira, esa zona de Cali, Pereira, Manizales, el eje cafetero, el Ya, departamento del Quindío. del Entonces Quindío. allí hay una universidad interesante que se llama la Universidad de Alexander von Humboldt. Con ellos firmamos un convenio para prácticas. Y acabamos de firmar con la UNAE, por ejemplo. Entonces, al ser un instituto joven, creo que vamos dando pasos firmes, con una educación ya con otra forma, con otras perspectivas, quitándonos el chip de la tramitología, sin que sea facilitar las Ese es cosas, lo pero más sí, jodido. Ese es el más jodido. sí, O sea, no permiten, sí, 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 sí. al menos estos últimos años, no permiten el emprendimiento, por más que uno que sea un Sí, PhD en sí, 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 emprendimiento, la entonces allí. tramitología, más bien necesitamos, a veces hemos necesitado PhDs en tramitología y esos son bastante, de bastante tolerancia. Exacto, y Y eso de, es, y de pucha, eso profesional, es, ahí se necesita mucha, sí, ahí paciencia. se necesita mucha, sí, sí, como dicen, persistencia, ¿no es cierto? Persistir para alcanzar. Eh, Justamente el tema, en eso estamos con una carrera en producción industrial, esto es una carrera tecnológica, sería nuestro cuarto as, digamos, de póker de ases que queremos ofrecer. Eh, Esto, o sea, con asterisco, por favor, porque no se puede publicitar una carrera mientras no esté aprobada. Estamos en la recta final. Dios mediante el Consejo de Educación Superior en este mes de septiembre, quizás ya salga aprobada, parece que va por buen camino, hemos corregido todos los puntos que nos han dicho. Esta es una carrera de 5 semestres porque no se la puede hacer en menos, que va a llenar una necesidad mucho aquí del austro del país. Tiene un eje de calidad, un eje de información, todo el tema de industria 4.0 y tiene un eje de producción. Nada más ahí como información porque todavía no tenemos el OK y mientras no haya el OK no se puede publicitar una Así es, carrera, pero nada bueno, más como parte del está conversatorio. en proceso de incubación. Está en Exacto, la idea, exacto, digamos. Y no, ya tramitología. está presentado. Y tramitología. Exacto, está en la recta, sí, está en la Ya, recta final. El ya. gobierno se toma su Ah, ya, tiempo ya. para Claro, claro, claro. estudiar bien y aprobar las carreras con todos los requisitos, así que nos han hecho varias observaciones, hemos ido absorbiendo cada una de las observaciones y esperamos que esta carrera salga quizás en mes de septiembre
y no sabemos cómo vayan las cosas si lo ofertamos ya para octubre o para el semestre de marzo. Pero esperamos tener esta carrera también ya digamos que esté un 90% de Perfecto, aprobación. perfecto, perfecto. Realmente. Son tantos temas, Elvis, que no sé qué más, o sea, creo que ha estado interesante la conversación en este amplio mundo de la educación, el emprendimiento, las tecnologías. Claro, sí, realmente son cosas prácticas bueno, la gente, o sea, yo lo que voy es que a veces el tema de acá de la gente de los cantones no tiene a veces otras formas también de acceder a educación así, digamos, de 2, 3 años. Y yo creo que eso se necesita. Y además el tema de los cursos también es fundamental porque la educación continua es un elemento muy importante para... Exacto, yo te voy a poner aquí en el chat mis datos para que les pongas a que la gente pueda dirigirse a mí. Mi celular es 0999 63 18 18 y también pueden a info.wisen.edu.es, es WISSEN, de conocimiento. O Ya, a mi mail personal que es Juan F. Cordero, puede ser más fácil, juanfcordero@gmail.com. Yo estoy a las órdenes para resolver cualquier consulta, a lo mejor si alguien le va a surgir inquietudes, eh, estamos ahí a las órdenes. Muchas gracias nuevamente por todo este espacio. Hemos topado temas de impulsar, de acudir, de los diplomados, el tema de la tecnología y no sé qué preguntas, qué más quisiéramos, tal vez unos minutos más, alguna inquietud, Elvis, que tengas. no, justamente a mí me quedé pendiente del tema de educación continua. Yo creo que respecto al mismo instituto, porque yo creo que eso es fundamental. O sea, tener un instituto que certifique cursos de diversa índole, un paquete en diferentes áreas, y eso yo creo que necesitamos en el Azuay, acá también para el cantón Gualaceo, y bueno, seguramente incluso a nivel del Oriente. En el Oriente también hay un mercado cautivo que Sí, 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 sí. acá en De hecho, de Macas. nuestros cursos, exacto, de hecho, nuestros cursos de educación continua se alinean dentro de los ejes de las carreras. Entonces, eso te digo, dentro de administración, marketing está este tema de emprendimiento, creatividad, el tema de gestión de talleres. Entonces, vamos a hacer cursos. Nuestra propuesta es un poco vincular el tema de la empresa, el tema de los negocios, inclusive empresas sociales, como te digo, con el tema de las tecnologías de la información. Entonces, van a salir muchas cosas allí, de la sinergia que vaya dándose entre tecnologías de la información y comunicación, todo ese tema digital, con el tema de lo que es el tema de las empresas, del Ah, emprendimiento. otra cosa Entonces, perdón, sí, dime. Juan Francisco, yo creo que hay otro tema que, bueno, algún rato, no sé, de pronto podremos abordarlo, el tema de la gerencia y de la gestión y de las empresas deportivas. Eso yo creo que es una necesidad fundamental. Nosotros acá hemos, bueno, yo he retomado un poquito con la pandemia el tema del deporte y yo era futbolista, digamos así. Bueno, todavía soy, pero ya no Claro. tanto como antes, pero sí vemos una deficiencia también en la gerencia, en las empresas deportivas. Yo creo que ahí también de pronto habría que ir pensando, no sé si le podemos algún rato plantear alguna propuesta, pero el tema de la gerencia del fútbol, de la gerencia del básquet, de la gerencia del atletismo, de la gerencia del deporte, desde el punto de vista empresarial, yo creo que es necesario, porque, por ejemplo, acá en el caso del Cantón Gualaceo, y hemos estado conversando con amigos del deporte, hay una deficiencia de los gerentes del deporte. Acá en Gualaceo Sí, tenemos Gualaceo Sporting Club, en Cuenca hay el Deportivo Cuenca, y también hay una serie de escuelitas de fútbol, de sí, atletismo. sí, sí, completamente de Yo acuerdo. creo que ahí también hay que Y ir trabajando en el tema de la gestión, o sea, verle al deporte como una empresa. O sea, y eso sabes nos quitamos el tema de que que solamente las ligas, que es un factor importante como institución pública, en el caso de los cantones, solamente sí, como ligas, y no pensamos en que hay empresas o microempresas de escuelitas de fútbol, de escuelas de deporte, de atletismo, y ahí hay exacto. una deficiencia en el tema educativo de los gerentes del deporte, porque a veces son gente que, Sí. bueno, de pronto sí tiene su experiencia, pero no está formado Verás, en aquí marketing, está. en Eh, finanzas, en ese tipo de cosas. Yo creo que ese es un elemento fundamental.
Sí, yo llevo aquí una especie de cuaderno también con las cosas que voy trabajando, planificando. Él dice to do, las listas, las cosas que me toca hacer el 13 de agosto. Entonces, aquí está, si te fijas, tecnología superior en administración deportiva. Exactamente. Está Eso pensado es. esto ya desde, estoy poniéndole, ves, aquí está. Entonces, vamos hacia eso. Tengo muchas redes de contacto con gente vinculada a eso. Es nuestro, por ahí va nuestro horizonte, llegar a trabajar en el tema, probablemente podamos hacer algo y podemos conversar, porque hay deficiencias allí, sí, hay Sí, es, deficiencias allí y algunas. ese es el otro tema que quería un poco mencionar. Bueno, ya hemos de conversar más pausadamente. El tiempo aquí un poco medio corto, ya estamos casi una hora. Y bueno, eso yo creo que sería, ya hemos de conversar adicional y más bien, no sé, pues agradecerle, Juan Francisco, yo creo que, y felicitarle por este emprendimiento, por esta iniciativa, porque como le dije en algún momento también, y no mencionamos, su padre también ha sido uno pilares de la educación en el país, político, historiador, educador, investigador. eh, También ya me de poner en contacto con usted porque quisiera también tener el doctor Juanito Cordero Íñiguez, que también tuvo un emprendimiento acá en Gualaceo, que fue la Universidad Alfredo Pérez Guerrero, con un pariente mío que fue Sí, Carlitos sí, Jaramillo, y bueno, sí. lamentablemente por la situación política se cerró esa universidad y bueno, de pronto este mismo instituto puede cubrir esa necesidad para los cantones de acá, de la parte oriental de la SUAY y del oriente en general del Ecuador. Eh, ya me puede contacto con usted para conversar con el doctor Juanito, a hablar de otro tema que es el mundo de la cultura y la historia. Entonces, agradecerle, Juan Sí, Francisco, sí, sí, con todo gusto. agradecerle, Juan Francisco, Y y bueno, no sé, de pronto quiera acotar algo que faltó en unos, qué sé yo, unos 3, 5 minutos. claro, nosotros dentro de nuestra planificación estaba justamente visitar los cantones, empezando por Gualaceo, colegios y otros sitios, simplemente cambió las cosas, ¿no? Con el tema de que ya Claro, se prohibió la salida y eso. Entonces, espacios como el tuyo que nos permiten llegar a través de las redes sociales a la gente es muy buena. Nosotros estamos utilizando redes sociales, quizás algunos otros canales, pero estamos limitados en la parte de salidas. Así que vía Zoom podemos tener muchas reuniones con las personas que se interesen y si es necesario también y se van abriendo los caminos, visitarles allá, contarles de nuestros programas, las puertas están abiertas, tanto para las 3 carreras tecnológicas aprobadas como esta cuarta que producción que va en camino, la gama de usos, como digo, mañana estamos con el de formadores para certificar formadores con herramientas online. Luego viene el de gerentes de talleres mecánicos y automotrices, latonerías y conexos y estos otros temas. Así que creo que la educación es clave para el desarrollo del país, para el desarrollo de toda sociedad y más aún la educación pertinente, educación práctica, tecnológica, accesible y con gente que conocemos, ¿no? Que no estamos aquí improvisados, empecé mi charla contando ya 20 años de experiencia académica y ese es nuestro reto, nuestra forma también de devolver a la sociedad lo que hemos recibido de ella y estamos armados de buen equipo. Nuevamente, muchas gracias y que sigas con éxito en tu programa y a las órdenes. Nuevamente, muchas gracias, Elvis, a las órdenes. chévere, Juan Francisco, muchísimas gracias también. Amigos y amigas, ha sido el ingeniero y magíster Juan Francisco Cordero de la ciudad de Cuenca, eh, que hemos tocado el tema educación, emprendimiento, innovación, empresas, son temas y el desarrollo local, que son temas importantísimos y con esto creo que estamos cerrando. Invitarles a que, bueno, si desean colocar publicidad en las próximas entrevistas, en las próximas videoconferencias de sus negocios, quieren que anunciemos acá, estamos a las órdenes para ayudarles en la parte del marketing, de la difusión, de sus emprendimientos, de sus empresas, de sus microempresas, de sus servicios profesionales, de sus servicios, digamos, productos o servicios.
Entonces también estamos siempre a las órdenes, como Elvis Orellana Espinosa, que es este canal que hemos emprendido tanto en Facebook, que colocamos estos videos, y también en YouTube. Les invito al canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa. Ahí van a encontrar una serie de conferencias, de entrevistas, y que estamos tejiendo estos lazos desde el deporte, el fútbol, la investigación, el desarrollo local, el emprendimiento y la psicología organizacional, la psicología económica también. Desde esa mirada, pues ha sido un gusto, Juan Francisco. Me estoy despidiendo, estaremos en contacto. Me descargo el video y ya le etiqueto también a su Facebook, y también le compartiré en el WhatsApp. Un gusto, buenas noches y gracias por su tiempo. Amigos, Gracias, Elvis. Muchas gracias. gracias. Saludos. Chao, chao, saludos. Chao, conversamos.